consumiendo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. La parábola del sembrador. La parábola del sembrador es una de las enseñanzas más claras que Cristo dio a sus seguidores. Y podríamos decir que esta fue la entrada a las otras parábolas. La parábola del sembrador se basa en una ilustración agrícola y Jesús estaba hablando a una sociedad predominantemente agrícola. Los que seguían a Jesús de una forma sincera, siendo tocados por el Padre y por el Espíritu, recibían una revelación y aclaración de aquellas parábolas que Jesús hablaba. Sin embargo, los curiosos pudieran tildar aquel mensaje de Jesús de historias incomprensibles. Dice la parábola del sembrador en el libro de Mateo, en el capítulo 13, en el verso 3, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol que se quemó y porque no tenía raíces. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En la Biblia, el proclamar la verdad es comparado a sembrar la semilla. Y vemos, por ejemplo, el Salmos 126, en los versos 5 y 6, dice: Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿No? Y en 1 Corintios, en el capítulo 3, en el verso 6, el hermano Pablo de igual forma compara el llevar el mensaje del Evangelio con sembrar la semilla. Y va a decir, ¿no? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En este salmo que acabamos de citar surge una pregunta, y es que ¿por qué llora aquel que proclama un mensaje de verdad? Las palabras del salmista ilustran un escenario de dolor frente a la esclavitud y luego de regocijo en la libertad. De la misma manera, aquel que anuncia la verdad de Dios se convierte en un mensajero de libertad a los cautivos. El llanto significa que es un mensaje de sentimiento y sinceridad de parte de Dios y que se refleja en sus siervos. Un mensaje de amor, un llamado a la redención. Dios se nos presenta no como cualquier sembrador, se nos presenta como uno que siembra con amor. Y esa es la diferencia. El amor de Dios es la diferencia. Cualquiera puede lanzar o tirar una semilla, pero solo Dios y sus siervos pueden sembrar con amor.
Y de la parábola del sembrador debemos de notar varias cosas. Que vemos primero que el sembrador es Dios y también son los siervos que predican el mensaje de Cristo. El sembrador utiliza la misma semilla en diferentes terrenos. Lo que varía en el trabajo del sembrador es la clase de terreno donde cae la semilla. Y cae en un terreno, dice, junto al camino. Cae en un terreno junto a entre pedregales. Cae en un terreno entre espinos. Y cae en una buena tierra. Cada uno de esos diferentes terrenos tienen sus características peculiares que afectarán de diversas maneras el crecimiento de la semilla sembrada. Ellos son, por ejemplo, cuando que caen junto al camino, dice que vinieron las aves y se las comieron. La que cayó en pedregales, dice, no había mucha tierra. Y pronto brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. La semilla que cayó entre espinos, dice, los espinos crecieron y ahogaron la semilla. La semilla que cayó en buena tierra, esa semilla creció apropiadamente, dio fruto, dice, y cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Y la revelación de la parábola de la semilla la da Cristo mismo cuando dice, en el verso 3 dice, aquí el sembrador salió a sembrar, ¿no? El sembrador es aquel que siembra la palabra de Dios. Y va a hablar del terreno junto al camino. En el verso 19 de este capítulo 13 de Mateo dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y hablando del terreno de pedregales, va a decir en el verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y el 21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y hablando del terreno entre espinos, dice en el verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y también va a hablar, dice, de la buena tierra. Dice el verso 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y en esta parábola también vamos a ver los enemigos de la semilla. En el interior de la parábola del sembrador se identifican los diversos enemigos que tiene el ser humano. Estos enemigos se oponen al deseo de salvación de Dios hacia el hombre. Ahora, ¿cuáles son estos enemigos? Primero están las aves que se comen la semilla. Y esta es una representación de Satanás. Él es el tentador, él es nuestro enemigo, que tiene como misión quitar el valor al mensaje, cegarle el entendimiento al hombre, impedir que el hombre conozca la verdad de Dios. El enemigo está alerta y está vigilante, monitoreando a las almas de los hombres que son de su propiedad, para impedir que salgan de sus almas. Y por eso tan pronto alguien viene a anunciar el camino de la libertad, el enemigo se mueve violentamente para alejar esa semilla, impedir que dé fruto. Entonces vemos que también están los pedregales. Cuando habla de los pedregales, se refiere a toda
toda clase de obstáculos que existen en el hombre que no le hace valorar el mensaje de Dios por encima de las cosas que le atraen en esta tierra. El mensaje de salvación le resulta emocionante al comienzo, pero tan pronto ven el precio que hay que pagar por seguir a Cristo, optan por irse por lo que consideran más cómodo ante sus ojos. No llegan a comprender que el mensaje eterno de Cristo vale más que cualquier cosa en este mundo. No están dispuestos a dar sus vidas por Cristo. No soportan la persecución, por lo que niegan la fe y se rinden. Y también están, dice, los espinos. Cuando habla de entre espinos, se refiere a toda persona que no sabe valorar lo eterno y pone por encima las cosas que le resultan atractivas en este mundo. Sus propias concupiscencias se imponen en sus vidas y hacen infructuoso el mensaje de la cruz. Les resulta imposible someterse a la voluntad de Dios. Y no solo eso, les resulta imposible someterse a la santificación. Su corazón está lleno de toda clase de cosas y no le brinda exclusividad en el corazón a Cristo. Pero ¿cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios para el hombre es que éste entienda el amor y significado de Dios en su vida. Que comprenda que la obra de Dios a favor del hombre y le corresponda con reverencia ante ese amor. El hombre debe de actuar con sabiduría y no como necios. Dios le ofrece al hombre la oportunidad de la redención y de ganar el cielo, por lo que el hombre no debe dejar que ninguna otra cosa en el mundo le sirva de obstáculo ante el regalo de Dios. Ahora, esta parábola, así como destaca las reacciones de las personas que oyen la palabra de Dios, esta parábola del sembrador nos ilustra la necesidad fundamental de predicar la palabra. De proclamar el mensaje del Evangelio de Jesús. Y Jesús estaba mostrándonos que el objetivo de la predicación de la palabra es hablar a los convertidos y a los inconversos. La agenda de la predicación es el mensaje del Evangelio. Como cristianos nosotros no tenemos otro mensaje. Lo curioso es que en esta parábola solamente indica respuestas positivas al Evangelio. En esta parábola Jesús no trata para nada de ninguna respuesta negativa inicial al Evangelio. Y cuando vamos a Lucas en el capítulo 8, acompáñame ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas capítulo 8, en el verso 15, dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lucas aquí conecta la buena tierra con corazón bueno, dibujando la realidad del cristiano. Muchos oyen la palabra de Dios, pero no ven los resultados en su vida. Y es que no basta simplemente con ir a una congregación y oír el mensaje y pensar que así estamos teniendo un crecimiento espiritual. No te engañes, querido amigo, querido hermano. Y peor si el mensaje es adulterado con ideas de hombres. Difícilmente veremos la palabra de Dios obrando en nuestra vida. Porque debemos de almacenar la semilla divina en nuestro espíritu
y despojarnos de aquellas cosas que impiden que la semilla eche raíces en nuestra vida. Cristo pagó el precio de nuestra salvación y nosotros debemos de pagar un precio mientras estamos en este cuerpo humano que cada día decae más. Y el precio de la renuncia es la renuncia a las pasiones humanas. Y aprender la obediencia hacia Dios. Nosotros, queridos hermanos, no vivimos una tradición. Vivimos por la fe en Cristo, guiados por el Espíritu en la luz de su palabra. Y así Dios será nuestra prioridad. Y nuestro corazón estará en el lugar correcto para ser considerados por el Señor como buena tierra. El Salmo 19 nos da un panorama para redondear esta idea. Dice el Salmo 19, en el verso 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la destila del panal. Tu siervo es además, dice, amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Querido hermano, la razón de nuestra vida es poder contemplar a Dios, preparar nuestro corazón para que sea buena tierra y produzca mucho fruto. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor.